¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos del Universal. Bienvenidos a una transmisión más de la sección cartera, esta sección de análisis y otros temas referentes a las finanzas personales. Y hoy, pues con un tema muy importante, un tema que ha tomado relevancia al arranque de este año. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que básicamente compensa de alguna forma con un complemento a todas aquellas personas que empiecen a jubilarse a partir del régimen de Afores y les complementa para alcanzar una pensión equivalente al último salario con un tope de poco más de 16,000 pesos mensuales. Nos acompaña en este momento, presento a la directora de vinculación, a la vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores, Mari Nieves Lanzagorta. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Y también presento a Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y Mari Nieves, me voy con la primera pregunta, que creo que es la que sigue haciéndose la gente, los trabajadores. ¿Se toma dinero de las Afore para conformar el Fondo de Pensiones del Bienestar? Si quieres, empezamos con esa para arrancar desde el punto base, por favor. A ver, se toma dinero de las Afores, no de todas. Se toma dinero que estaba abandonado básicamente en el sistema. Esto es bien importante hacer hincapié en ello porque es una figura que existe en todo el sistema financiero, ¿no? Las cuentas que no están reclamadas, las cuentas que no tienen dueño de alguna forma, existen reglas para que el sistema financiero transfiera esos recursos a una mejor causa. Eh, Pasa en todos los ámbitos. En el sistema de ahorro para el retiro estaba prevista esta posibilidad. De hecho, ya existía la obligación de que si el IMSS solicitaba los recursos, las Afores tenían que entregar los recursos que tuvieran al menos 10 años de que estuvieran abandonados. Y lo que sucede con esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es que se crea, digamos, se establece que es en automático que se envíen estos recursos cuando cumplan las condiciones específicas del fondo, ¿no? La diferencia con otras cuentas del sistema financiero es que en este caso las de las Afores no prescriben. O sea, si alguien después descubre que tenía una cuenta y que la cuenta se transfirió al fondo, puede ir y reclamarla y los recursos les serán entregados. Él o ella o sus beneficiarios. Recordar que el pasado 1 de julio arrancó la operación en forma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con una bolsa más o menos de 44,000 millones de pesos. Parte se tomó de esto que nos explicaba Marinieves de las Afore. También se tomaron algunos otros recursos que conforman el Infonavit, y estarán tomando algunos recursos también de otros elementos del gobierno, que tiene que ver con la eliminación de algunos organismos que se prevé que se dé más adelante, este fondo para devolverle al pueblo lo robado, etcétera. Entonces será una bolsa que se estará llenando poco a poco, pero por el momento arranca con un fondo de 44,000 millones de pesos, mayoritariamente hasta el momento, de estas cuentas inactivas que provienen de las Afore. En ese sentido, Virginia, preguntarte, y ya lo explicaba un poco Mari, ¿hay manera de que alguien que por alguna razón no tuvo movimientos en su cuenta estaba inactiva, pueda recuperar este dinero que ya forma parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Sí, claro que sí. Puede solicitar su devolución y, como bien decía María Nieves, ya sea él mismo o sus beneficiarios, en caso de que él hubiera fallecido o que esté incapacitado, podrán solicitar esos recursos y entonces el Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá que hacer la transferencia nuevamente al organismo, ya sea el ISSSTE o el Seguro Social, para que en su caso pues le entreguen esos fondos al trabajador o al extrabajador o a sus beneficiarios, con la única situación de que ya no producen los mismos intereses que producía en las Afores, en su Afore correspondiente, sino que va a producir los rendimientos que en su caso produzca en ese fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Mari, ¿cómo hacer justo esta reclamación en caso de que algún familiar, etcétera, quiera recuperar? Primero que nada, recordar que las Afore van a estar notificando a los trabajadores que ese dinero pasó de su Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Si quieres, arrancamos con eso. A partir de este momento, tengo entendido que las Afore tienen que avisar a los trabajadores que ese dinero se movió. Así es, en estos días se emite una constancia de traspaso, es equivalente a la que sucede cuando se cambia uno de Afore. Las Afores van a enviarle a cada trabajador o al último domicilio registrado que se tenga de cada uno de estos trabajadores una constancia de transferencia de saldos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Eh, Adicionalmente, en el siguiente estado de cuenta, el estado de cuenta que se envía en el mes de septiembre a todos los trabajadores, se va a comunicar también justo este movimiento, porque evidentemente todavía hubo movimientos de la cuenta en este cuatrimestre, entonces se genera ese estado de cuenta que se pondrá a disposición de todos los trabajadores. Volvemos al caso de al último domicilio registrado, como son cuentas abandonadas, en muchos casos no hay una forma real de contactar, pero efectivamente las constancias de transferencia se van a generar, los estados de cuenta se van a generar y van a estar a disposición. ¿Esto qué quiere decir? Se enviaron al último domicilio que se tenía, si es que se tenía, y si no, en la plataforma, por ejemplo, de Afore Web, se van a poder descargar. Ok, en ese sentido, ¿el trabajador tendría que acudir con su Afore o es un trámite que se va a hacer directamente en el IMSS? Está justamente el proceso de definición de cuál va a ser la regla que va a permanecer en este caso. Los recursos en este momento están bajo la tutela del Fondo de Pensiones para el Bienestar, del Banco de México, y entonces, como lo establece el decreto, es que la ventanilla única para este tema son los institutos de seguridad social. Tendría que ser el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, las AFORES, al tener esta responsabilidad que tuvieron durante tantos años con el trabajador, las Afores han coincidido en que si el trabajador se acerca con la Afore para solicitar información sobre la devolución, las Afores efectivamente van a ayudar a canalizar, a llenar formatos y a orientar a los trabajadores o a los beneficiarios sobre cómo hacer esa devolución o esa solicitud de devolución de recursos. Perfecto. Virginia, ahora recuperar las cuentas va a ser en cierta forma un proceso complicado porque estamos hablando pues, de cuentas que por años no estuvieron activas, que puede ser gente que se fue a Estados Unidos y que por algún momento trabajó en México, incluso personas fallecidas. En estos supuestos, desde tu experiencia, ¿qué tan fácil, qué tan complicado va a ser que algún familiar, algún beneficiario pueda recuperar esos recursos que ahorita o que en algún momento van a estar en el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Bueno, considero que en este momento, dada la publicidad que se ha dado al tema, pues muchas personas se han preguntado si tienen o no tienen saldos. Se han acercado muchas personas con los colegas, contadores públicos del propio Colegio de Contadores Públicos y de otros organismos para preguntar precisamente cómo le pueden hacer para saber si tienen o no tienen recursos. ¿Por qué? Porque desde febrero ha habido mucha interacción en los medios de comunicación para hacer del conocimiento del público en general esta nueva mecánica. Y por eso es que creo que no estaban enterados muchos de los extrabajadores, de las personas o de los beneficiarios que tenían ese derecho, que sus fondos podían ser recuperados, que muchos de ellos, como bien lo señalas, se fueron a Estados Unidos y tenían 45 años, pero habían cotizado tal vez 25, 23, y entonces ese dinero pues está al final de cuentas, no todo, porque no cotizaron no todo está en las Afores, sino que las Afores tienen un periodo que iniciaron, pero sí cotizaron mucho tiempo y tal vez en este momento que están regresando a su país y se dan cuenta de que el dinero a su disposición, pues puedan reclamarlo, pero sí se necesita como, vemos, información, porque como no conocían este tipo de situaciones, pues no tenían conocimiento y entonces no reclamaban esos fondos. Y también la familia, también ha habido familiares de personas que fallecieron, ahora muchos con la pandemia y dicen, entonces mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, tenían la posibilidad, en este momento están muchas personas empezando a ver si tienen la posibilidad de recuperar esos fondos y bueno, pues ya están más en conocimiento de esa situación.
Mari, ahora preguntarte, un beneficiario básicamente tiene que llevar, ¿qué papeles tiene que llevar a esta ventanilla única en este momento? Eso depende de mucho de la situación de cada trabajador. Es todo un reto, la verdad es un reto para las Afores y para las familias y entendemos incluso que puede llegar a ser frustrante para muchos. Pero como bien decía Virginia, creo que algo que ha sido positivo justo de todo este revuelo que se generó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar es precisamente que mucha gente que no sabía que tenía derecho a esto, que no sabía que tenía esta cuenta, está diciendo, hey, aquí esto, espérame, esto sí, y yo lo tengo. O sea, desde yo como alguien que está trabajando con las Afores desde hace muchos años, sí veo como con gusto que más personas están diciendo, oye, aquí tengo una cuenta que tiene dinero y que es mía, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, la verdad es una buena noticia que las familias se estén dando cuenta finalmente que tienen este patrimonio que no es menor en muchos casos. Entonces, en ese caso, la verdad es que en caso de beneficiarios hay varias cuestiones. Uno es si son o no los beneficiarios legales. Los beneficiarios legales son quienes de alguna forma dependen económicamente de la persona. Como estos recursos son constitutivos de pensión, perdón por el tecnicismo, pero como están destinados para que se pague una pensión, en primer lugar, los beneficiarios siempre serán quienes legalmente tienen derecho a recibir una pensión. Esto es hijos menores de edad, hijos menores de 25 que estén estudiando, padres dependientes económicos, parejas, ¿no? Ahí es donde está primero los beneficiarios legales. Si no existieran beneficiarios en estas condiciones, y ya hay padres fallecidos y los hijos son adultos e independientes, si no hay una pareja, en ese caso serán los beneficiarios designados. Y eso, por eso también es bien importante que quien nos esté escuchando revise ahorita, se meta a su Afore web, Afore móvil y vea quién es su beneficiario en la Afore. Yo creo que eso es bien, bien importante. Si puedes ver quién tienes como designado, porque a lo mejor en este momento tienes beneficiarios legales y entonces ahí el IMSS va a ser quien va a determinar, si este es tal, esta persona es la beneficiaria legal. Si no hay beneficiarios legales, entonces es muy sencillo determinar a quién se entregan los recursos si el titular de la cuenta designó a quién quería que se le entregara. Entonces es importante justo eso. Si no, sí puede ser un camino bastante tormentoso, que se le entreguen, por ejemplo, a los hijos adultos cuando no estaban designados. Ok, y seguimos invitando a nuestras amigas, amigos que nos están viendo a mandar sus preguntas. Ya tenemos algunas. Virginia, nos preguntan, ¿puedo recuperar lo de cesantía y vejez? Soy jubilado del IMSS. Bueno, es que jubilado, o sea, si ya está jubilado, es decir, ya está pensionado, entonces ya dependiendo de con qué ley se pensionó, 73 o 97, pero muy probablemente ya al pensionarse pudo recuperar los recursos que tenía todavía ya sea de la Afore 92 o bien de los recursos de 97, de la ley 97, depende con qué tipo de pensión le fue otorgada, con qué tipo de ley o con qué ley le fue otorgada la pensión. Pero sí, al momento de otorgarle la pensión tiene derecho a recuperar algo, tanto pues de la cuenta de retiro, como inclusive del Infonavit. O sea, si todavía tiene un saldo por ahí en el Infonavit que no ejerció, o sea, no ejerció tal vez nunca el crédito, o bien lo ejerció, pero sí lo terminó de pagar y todavía los patrones siguieron aportando, pues puede tener un remanente que puede recuperar. Y bueno, pues tendrá que acercarse a su Afore. Muchas veces les llegan los estados de cuenta y entonces ahí ven que tienen todavía un saldito por ahí que podrían recuperar. Perfecto. Ahora, Mari, nos preguntan, ¿cuáles y de cuántos son los rendimientos que da el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Estás en mute. Perdónenme. El Fondo de Pensiones para el Bienestar no sabemos realmente todavía cuál es su régimen de inversión. La verdad es que va a ser el rendimiento como tal, será algo que determine el Banco de México y
en la reserva. No es tanto como una inversión tan directa como se tiene en las Afores, en donde hay una cuenta individual y esta cuenta está invertida y entonces los rendimientos que genera la inversión se te van a entregar. Lo que pasa con el Fondo de Pensiones del Bienestar es que ahí ya no hay una cuenta individual, el fondo se va a utilizar para otra cosa y se va a generar una reserva y con esa reserva se van a pagar los recursos de quienes los llegaran a solicitar. Entonces, quienes los lleguen a solicitar, se les pagará lo que tenían de capital más un rendimiento X que determina el Banco de México, pero que no está en función realmente de las inversiones que se realizan. Perfecto, nos siguen llegando preguntas interesantes, que quizá ya se repitieron un poco, pero dice Ana Yasmina Álvarez, mi papá trabajó como 10 años con seguro, tiene posibilidad de trabajar algo de Afore. Creo que estos serán casos que vemos mucho, gente que trabajó algunos años. ¿Qué tanto pueden recuperar, Virginia? Bueno, si no tuvo las semanas cotizadas necesarias para poder pensionarse, va a poder recuperar todo lo que fue retiro de centenares de vejez que se aportó a su cuenta individual. ¿Por qué? Pues porque con la ley actual, en este momento, pues son necesarias 825 semanas para poderse pensionar y con la ley anterior eran 500 semanas para poderse pensionar, pero siempre y cuando hubiera cotizado por lo menos un día antes del 1 de julio del 97, con la ley anterior. Con la ley actual, pues son todos los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 ya tendrían que pensionarse por fuerza con esta ley vigente. Si cotizó 10 años, pues ahí se hicieron aportaciones. Claro, depende de cuándo cotizó, porque hay quienes dicen, es que coticé en 1973 a 83, pues a lo mejor tendrá 3 pesos, ¿verdad? O sea, porque no va, tendrá a lo mejor lo del Infonavit, podríamos decir, una pequeñísima parte que además en ese tiempo no producía intereses, nomás se le pagaba el doble de lo que hubiera aportado, pero que se volvieron pesos de los antiguos y que son centavos actualmente. Pero depende de cuándo cotizó y cuánto cotizó. Sí, Okay, justo. yo creo que van a ser también casos que veremos mucho. Dice, buenas tardes, mi hermano tiene más de 10 años de fallecido, no dejó beneficiarios y pregunta si se le puede dejar a sus sobrinos que ya son adultos de 25 años, Mari. Se le puede entregar a sus sobrinos, hijos de su hermano, sí, pero se tiene que determinar por la autoridad que es a ellos a quienes se les debiera entregar. Por eso es importante el tema de designación de beneficiarios, pero esto no quiere decir que no se pierda, que se pierda el derecho a reclamarlo, ¿no? Sus hijos, si son mayores de 25 años, deberán iniciar un trámite dentro de los centros de conciliación laboral en donde se determinará que ellos son los herederos, en este caso ya más que beneficiarios serían los herederos del titular de la cuenta y entonces se determinaría que se les entreguen los recursos. Es un proceso un poco más complejo, toma algo de tiempo, pero sí la recomendación es iniciarlo cuanto antes. Y tomando en cuenta lo que está diciendo María Nieves, como dice, falleció hace 10 años, ahorita sus sobrinos tienen 25, cuando falleció tenían 15. Entonces, cuando falleció el hermano, tenían derecho, nada más que por desconocimiento de la madre, de ellos mismos, pues no se presentaron a cobrar nada. Entonces, ahorita también les puede ayudar el que en el momento de haberse dado el deceso de su padre, ellos estaban en el derecho de haber recibido esas cantidades. Y la buena noticia es que los recursos han seguido invertidos y crecieron en esos 10 años. Ok, Virginia, me quedo contigo y me gustaría tener un comentario de las dos. Ya empiezan a llegarnos preguntas de la gente que trabajó un poco en México y que se fue a Estados Unidos. ¿Cómo podrían recuperar su dinero? Bueno, si están en Estados Unidos, pues tendrán que venir. El trámite no es así como que parte del trámite lo pueden hacer en línea, pero definitivamente van a tener que presentarse ya en el momento que pudieran retirar su dinero. Y no es porque tengan, por ejemplo, 50 años, tienen que tener ya una negativa de pensión, en el caso, por ejemplo, de que ya tengan 60 años o más. Entonces, tienen que acudir ante el Seguro Social, en su caso, para que les den la negativa de pensión si no alcanzaron a tener las semanas necesarias para poderse pensionar, y ya con esa negativa, pues acudir a su Afore para que les den la información, como dice María Nieves, tal vez ese dinero ya lo pasaron, bueno, si no tienen daños, lo han pasado al Fondo de Bienestar, pero sí les pueden indicar si tienen 60, 65, antes de 70,
en qué afore está su dinero y pues pueden reclamar ese dinero. Si ya tienen más de 70 años y nunca hicieron el trámite, pues entonces ya tendrán que ir con la afore con la que ellos tenían el conocimiento de que estaba su recurso para que ellos les digan cuánto era lo que tenían y por supuesto que ya seguramente lo pasaron al Fondo de Bienestar y esperar las reglas que, como decía María Nieves, todavía no están totalmente emitidas y ver qué procedimiento se tiene que llevar a cabo para recuperar esos recursos. Perfecto. Sobre el mismo tema, comenta Arlinda López, trabajé 20 años en México y ahora estoy en Estados Unidos, creo que es un mismo caso, ¿no? También, pues recordar que sería a partir de los 65 años, Mari, que pudieran empezar a hacer el trámite. No, de los 60, pero aquí es importante que si trabajó 20 años, seguramente tiene derecho a una pensión. Si cotizó durante 20 años a la Seguridad Social, si ya tiene más de 60, valoraría la posibilidad, uno, de entrar, si es ley 73, de entrar en una modalidad 40 y demás para reactivarse en el Seguro Social y poder cobrar la pensión. Si es ley 97, nada más asegurar, o sea, hacer el trámite como tal de la pensión y probablemente pueda cobrar una pensión. Si no es el caso, si no tuviera derecho a una pensión, puede recuperar en cuanto tenga y ojo, no es recuperar, es cobrar su dinero, es un dinero que es propiedad de cada uno de los trabajadores, nada más que está etiquetado para el retiro y por lo tanto no se puede acceder a él antes de llegar a la edad de jubilación. Eso es lo único. Que sí, también muchas veces nos preguntan es que yo ya estoy en Estados Unidos y no voy a regresar, no me lo puedo traer para acá, no lo puedo juntar con mi cuenta de ahorro para el retiro de acá. No se puede, justamente porque no sabemos real, o sea, pueden existir circunstancias que te hagan regresar a México. Y aquí es como se ha determinado tal cual que más bien, pues aquí sigue invertido, sigue siendo tu propiedad y sigues teniendo derecho a cobrarlo cuando sea el momento de hacerlo, pero no, se prestaría muchísimo arbitraje, entonces no se puede hacer el retiro antes de la edad de jubilación. Y, Perfecto. y, Ajá. y Sí, tomando adelante, en Virginia. cuenta lo que comenta María Nieves, sí es muy importante que también vean estas personas como esta última pregunta de que cotizó 20 años, como bien dice ella, puede estar, a lo mejor cuando se fue y había cotizado 20 años, vamos a pensar que tuviera 55, ¿no? Entonces a lo mejor estaba ahorita que ya tal vez está cumpliendo casi 60, podría estar todavía en su cuarta parte de consideración de derechos para poder tener acceso a su pensión y podría, en su caso, reclamarla. O podría, como ella bien señala, pues ver si, dependiendo del tiempo que dejó de cotizar, si contrata la modalidad 40 o bien se inscribe en el régimen obligatorio de forma voluntaria como independiente. O sea, hay algunas posibilidades que pudiera valorar para poder tal vez tener acceso a una pensión. Y si definitivamente vamos a suponer que trabajó 20 años, pero a los 40 se fue y ahorita ya tiene 62, pues entonces no va a o sea, no va a tener la conservación de derechos, etcétera, pero bueno, pues que se evalúe. Y Y ahí, justo, ajá, adelante, María, adelante, adelante. perdón, ahí la recomendación, quien tenga duda puede entrar a la página del IMSS y hay una sección para consultar las semanas cotizadas. Eh, se solicita la constancia de semanas de cotización y con eso se puede saber también qué tan probable es que uno tenga derecho a pedir una pensión. Sí, sí, justo esta misma usuaria nos comenta que incluso vino a México en 2022 y que no tuvo ninguna información. Dice que tiene 62 años, entonces tendría que estar pues insistiendo para hacer el trámite, ¿no? Claro, pero como bien dice Nieves, que se vaya a la página de internet del Seguro Social, ahí incluso pues vienen las semanas que cotizó y a partir de cuándo las tiene reconocidas el Seguro Social. Ok, otros casos de lo que comentabas, Mari, de lo engorroso, lo complicado que puede ser. Dice, mi padre trabajó por 24 años en el IMSS, se tramitó la pensión y ya pasaron 4 años y no ha podido recuperar el dinero. ¿Qué pasa en estos casos? En el caso de quienes fueron trabajadores del IMSS, ahí hay una confusión en muchos casos, en el que hay trabajadores del IMSS que han solicitado que además de que se les pague la pensión, se les entregue los recursos de cesantía. Ok. Y la verdad es que los recursos de cesantía están
se utilizan para pagar la pensión. Entonces, es muy posible que sea el caso, habría que conocer bien cuál es la situación, pero si ya está jubilado, en realidad ya debe haber cobrado los recursos que tenía que cobrar y los de cesantía se deben haber transferido al IMSS para que pague su pensión. Ok, Virginia, también muy insistentes en este tema. O sea, no importa cuánto tiempo tenga una persona fallecida, por ejemplo, aquí dice, mi madre murió hace 20 años, ¿se puede reclamar todavía sus recursos? Sí, sí se puede reclamar todavía. Claro, si murió hace 20 años y estaba cotizando en ese momento, pues seguramente los recursos no fueron muchos, tomando en cuenta los salarios de ese tiempo y demás, pero como bien señalaba María Nieves, ese dinero estuvo invertido y bueno, pues se fue generando rendimientos. O sea, hace 20 años pues estábamos ya en 2000, ya había afores, ya había rendimientos que las afores dan a sus cuentavientes. Perfecto. Ahora preguntarles, tiene muy pocos días que empezó a operar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué tan rápido va a ser, por ejemplo, que se entreguen los complementos y que ya estos trabajadores empiecen a tener pues su pensión de hasta 16,600 pesos, Mari? Pues eso, hasta donde tengo entendido, esas pensiones no las están pagando las AFORES, ese complemento de pensión no lo están pagando las AFORES, lo están pagando los institutos de seguridad social. Lo que entiendo es que ya se han pagado algunos. Son pocos los trabajadores que tienen derecho a ello, porque esto está establecido que es para trabajadores jubilados bajo el régimen 97. Y bueno, son pocos los trabajadores jubilados todavía bajo el régimen 97. Y esto es que hayan solicitado o hayan iniciado su trámite de pensión después del 1 de mayo. Entonces, son relativamente pocos los trabajadores que caen en el supuesto. Entiendo que el IMSS lo que está buscando es que sea muy ágil, que sea muy rápido el proceso en el que se paguen estos complementos. Y ahí, bueno, iremos viendo cómo se van aclarando justo estas cosas que sí falta conocer específicamente, no sé, los requerimientos para acceder a este complemento y demás, ¿no? Ok, Pero ajá, adelante, adelante. definitivamente hay una confusión en el público, hay una confusión en las personas. Muchos creyeron o muchos siguen creyendo que si tenían una pensión de 10,000 pesos, les iban a completar hasta 16,000 y tantos pesos, y no es así. Justamente como lo dice María Nieves, aquellos que iniciaron su trámite de pensión a partir del 1 de mayo del 2024 y que además empezaron a cotizar con la ley 97, no los que cotizaron con la ley 73 y no los que ya tienen una pensión o que empezaron su trámite, aunque no tengan la pensión, empezaron su trámite, por ejemplo, el 30 de abril, a ellos no les va a corresponder ningún complemento. Entonces, efectivamente, como bien lo señala María Nieves, son muy pocos los que tienen derecho a ese complemento. Perfecto, Y pues, una cosa ajá. importante también que creo que vale la pena aclarar es que el complemento es hasta el 100% del salario, no hasta los 16,700. Ujú. Porque si alguien tenía un salario inferior a ese monto, el complemento será el equivalente para eso. Sí, así es. Si alguien, por ejemplo, tenía un salario de 12,000 pesos y le tocaba una pensión de 10, pues le completarán hasta 12. Pero si alguien tenía un salario de 26, no le van a completar hasta 26, sino solamente hasta los 16,667. Ese es el tope. Exacto. Bueno, y habría que ver. Justo esta es de las preguntas recurrentes también. La gente que ganaba más o que tiene un salario mayor a los 16,600 pesos, ¿qué pasa con esas personas en este supuesto del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Es que creo que necesitamos conocer el detalle de las reglas operativas, porque justamente no está claro si una persona que gana más puede pedir el complemento hasta 16,700 o si no, si esas personas ya no pueden pedir el complemento. No está claro en la redacción del decreto y nos falta conocer las reglas específicas, el detalle de las reglas. Es que si, por ejemplo, vamos a suponer que una persona ganaba 26, pero su pensión que le calculaban, porque además la pensión de alguien que ganaba 26 no, era de 20, no es de 26, o sea, a lo mejor vamos a pensar que fuera de 14. Entonces técnicamente tendría el derecho de pedir que se le hiciera un complemento hasta los 16,000 y fracción. Pero si, por ejemplo, esa persona tenía un salario mucho mayor, o sea, no sé, cotizando con el tope máximo, que son 25 o más diarias, o sea, va a ser el base de cotización máximo, y tal vez tenía
no sé, 80,000 pesos de cotización, 70 y tantos mil pesos de cotización, y su pensión que le correspondería, que es poco probable, fueran 20,000 pesos mensuales, pues Ya no hay. entonces no tiene ningún complemento que le den, ¿sí? Ahora, justamente como señala María Nieves, hasta ahorita, ese que tenía una pensión de 20 diría, ah, bueno, pues me va a dar mi pensión de 20, porque no sería, te voy a quitar, si te tocaba una pensión de 20, te voy a quitar para que solamente te lleves 16,666, porque habla de un complemento, no de un decremento. Sí. Entonces, estrictamente, pues, hasta ahorita, y como bien lo señala, no se han emitido las reglas completas, ese que le tocara una pensión de 20, pues le tocarían 20, pero no habría ningún complemento adicional. Exacto. Ok, tenemos muchas preguntas. ¿Les puedo robar 5 minutos más? Claro que sí. Perfecto. Una que me parece interesante también es de gente que, como bien decían al principio, que mostró interés por el tema a partir de toda la discusión que se dio por la creación del Fondo de Pensiones para Bienestar. Quiere saber, es gente que básicamente trabajó por algún tiempo, que sabe que tiene una cuenta, pero que no ha habido aportaciones. ¿Cómo puede reactivar la cuenta? Básicamente es con hacer él alguna aportación con los medios existentes ahora, o cómo le puede hacer. Aquí el primer punto importantísimo es, si no tiene 70 años, no tiene de qué preocuparse. Okay. No necesita estar activo para conservar los recursos en la Afore, ¿no? Si, independientemente de eso, si la cuenta está activa, si tú tienes 50 años, aunque haga 20 años que no cotices y en algún momento sí cotizaste, la cuenta está activa, está invertida, es tuya y en el momento en que entres al portal de Afore Web, al portal de tu Afore o llames a Sartel y les actualices tu información, con eso vas a poder ver tu estado de cuenta y con eso está la Afore en contacto contigo para darte lo que necesitas. Uno. Dos, si lo que quisiera alguien, por ejemplo, que tiene 69 años y dice, bueno, en lo que todavía no sé si ya me quiero jubilar, si no, si quiero retirar los recursos o no, la forma de activar y evitar, digamos, la transferencia automática al Fondo de Pensiones para el Bienestar, no es con un ahorro voluntario, sino con una cotización a la seguridad social. Entonces ahí es incorporarse, como comentaba Virginia hace rato, al régimen voluntario, de incorporación voluntaria del IMSS, que es relativamente, es bastante sencillo, de hecho, en la página del IMSS igual está la opción, y pagar un mes de contribución a la seguridad social y con eso se tiene un año de actividad, porque para considerarse inactiva se tienen que haber 6 bimestres que no haya cotización. Ok, Virginia, creo que también un tema que hay que recordarle, nuestras amigas y amigos, trabajadores, están interesados en el tema, pues la documentación que deben de tener lista, o sea, qué papeles deben de tener a la mano por si van a iniciar algún complemento. Es nuestra amiga que está en Estados Unidos y que nos comentaba su caso, que vino y que no pudo resolver nada, nos pregunta qué documentos debo de tener para hacer el trámite. Básicamente recordar a los trabajadores ahora sí que los temas básicos en ese sentido. Bueno, su identificación oficial vigente, si ya son Estados Unidos, pues a lo mejor conserva un pasaporte mexicano o conserva tal vez la INE, porque a veces vienen, de cualquier manera están viniendo y actualizan su documentación. También pues su estado de cuenta, si es que lo tienen de la Afore, su CURP, su CURP es importante que vean que esté correcta, que la hayan actualizado si es que no está correcta, porque a veces, sobre todo personas que conservan hace mucho tiempo, pues los nombres que tenían en el Seguro Social no coincidían con los nombres de su acta de nacimiento y de su CURP. Entonces, tener esa documentación, tienen que poner un correo electrónico porque les van a mandar allí información, un teléfono fijo o celular para que también les manden la información correspondiente, básicamente. Mari, preguntan mucho por las reglas de operación. Creo que todos estamos igual esperando a que haya más información sobre el tema, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y en el caso de las dudas, de quien tenga preguntas específicas sobre su Afore, yo creo que pues no perder la oportunidad de invitar a quienes nos estén viendo, escuchando, a que vayan y estén en la Ciudad de México o alrededores. Jueves, viernes, sábado y domingo estará la Feria de las Afores en el Zócalo. Es un buen espacio justamente para resolver este tipo de cosas. Lo que comentaba Virginia, los errores que hay de nombres de CURP, demás,
la ventaja de la Feria de las Afores es que además de estar la oficina de la Afore, está la del IMSS, está la del RENAPO, está la del Registro Civil, es más o menos eficiente hacerlo todo en el mismo lugar, ¿no? Ok, preguntan también si alguien se cambia de Afores, si cuenta como cuenta activa, ya lo explicaste un poco, Mari, o sea, son cuentas que están cotizando, que están teniendo rendimientos en este momento, entendemos que es un trabajador que está activo en estos momentos, y básicamente ya para cerrar este tema, tenemos muchas preguntas. Esta mesa se queda en las redes sociales del Universal, la pueden consultar nuestros amigos en cualquier momento. Básicamente es justamente trabajadores, los que deben de estar quizá un poquito más preocupados o activos con sus cuentas son a partir de gente que ya tiene 70 años, ¿no? Es correcto. 70 años y que están inactivas, es decir, que ya no están trabajando, porque hay gente que tiene 70 años y que continúa trabajando. Yo aquí tuve un colaborador que estuvo hasta los 80 y no se quería retirar, entonces, bueno, pues esos ni se preocupan porque sigue vigente su cuenta. Correcto, yo pensaría en las personas que tienen 69, que tienen más de 70, su cuenta ya está en el Fondo de Pensiones del Bienestar, si no está activa. Y justo lo que dice Virginia es bien importante. Si están trabajando, no entran en el supuesto. También en los casos de las personas que ya fallecieron y que los beneficiarios están reclamando los recursos, esas cuentas no se transfirieron tampoco al Fondo de Pensiones del Bienestar. Y quienes estaban que ya iniciaron un trámite de pensión, tampoco se enviaron los recursos. Perfecto. Virginia, Marinieves, muchísimas gracias. La verdad, tenemos muchas preguntas, muchas se repiten. El mayor tema es de las personas que fallecieron, cómo pueden hacer para recuperar los recursos. Y por reiterar lo que decía Marinieves, jueves, viernes y sábado, Feria de las Afore en el Zócalo de la Ciudad de México, va a ser el tema, ¿no? El domingo. Va a ser el tema, seguramente, que va de toda la gente que tenga dudas. Como bien decían al inicio, mucha gente empezó a preocuparse por su Afore. Hay que recordar que todavía hay gente que ni siquiera saben qué Afore está, entonces hay que seguir reforzando estos temas. Y pues nada, agradecerles muchísimo estos minutos y recordar a nuestros amigos que pueden consultar esta mesa en nuestras redes sociales y pedirles a cada una algún medio de contacto para la gente que se quiera seguir informando, por favor, Virginia. Cómo no, el Colegio de Contadores Públicos de México, y que además aprovecho para comentarles que estamos cumpliendo 75 años pues, de haber iniciado las labores en el Colegio de Contadores Públicos de México, y ahí también podemos darles orientación al respecto. Hay comisiones de seguridad social en el Colegio de Contadores Públicos de México. María Nieves. Nosotros tenemos, la Amafore está presente en todas las redes sociales, está en Twitter, bueno, en X, en Facebook. Tenemos la página web de Amafore. Mi propio Twitter, si alguien quiere, es @marinievesl. En Instagram, en TikTok y en Twitter y en Facebook tenemos otra cuenta que está muy, muy aterrizada, que se llama Ahorra que Puedes. Les recomiendo también quien quiera saber más sobre la Afore, dense una vuelta por Ahorra que Puedes. Ahí hay explicaciones muy simples sobre el sistema de ahorro para el retiro, la Afore y las pensiones. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos y invitamos a nuestras amigas y amigos de la Universal a que sigan la discusión en nuestras distintas plataformas. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y Tal vez. coincidir, Nieves. Gracias. Igualmente.